La presidenta del Partido Popular de Marbella, Ángeles Muñoz, y el vicesecretario general del Partido Popular, Elías Bendodo, han encabezado esta mañana un acto político en el Parque de la Alameda, donde han denunciado el abandono institucional del gobierno de Pedro Sánchez hacia Marbella y la provincia de Málaga, y han anunciado una batería de iniciativas parlamentarias para exigir compromisos concretos. Ángeles Muñoz ha subrayado que Marbella avanza cuando gobierna el Partido Popular, recordando inversiones clave como la reactivación del Hospital Costa del Sol, la gratuidad del aparcamiento, la construcción de nuevos centros educativos y sanitarios y la primera residencia pública de mayores. Ha destacado también la reciente victoria judicial frente al Ministerio de Hacienda, que reclamaba 10 millones de euros que finalmente deberán devolverse al ayuntamiento con intereses. Por lo tanto, yo le agradezco a Elías Bendodo, a nuestro vicesecretario, a una persona tan vinculada con esta provincia y además de manera muy especial con Marbella, el que nuevamente haya decidido pasar unos días en familia, como suele hacer, y que sin olvidar sus responsabilidades políticas, pues nos acompañe, porque tenemos la oportunidad de debatir muchos de los asuntos que se ven luego a lo largo de todo el año en las cámaras. Y por eso también le agradezco a mi compañero, a Cristóbal Garre, como diputado nacional, que nos acompañe, y por supuesto a mis compañeros tanto de la Diputación como del propio Ayuntamiento, porque hoy se va a hablar dentro de lo que es política nacional, pero yo les aseguro que son muchísimos los asuntos que dentro de lo que es política local y por lo tanto Marbella dentro de la agenda política se resuelven, se habla a lo largo de todo el año. Yo desde aquí tengo que hacer una afirmación clara y rotunda, y es que cuando el gobierno del Partido Popular está en cualquiera de las administraciones, en este caso lo está en la Junta de Andalucía y espero que muy pronto lo esté en el Gobierno de España, le va bien a Marbella. Nosotros, cuando afortunadamente hemos tenido un gobierno en la Junta de Andalucía del signo político que ahora mismo sustenta el gobierno, que es el Partido Popular, aquí las cosas han salido adelante. Hemos tenido durante casi 20 años una obra de un hospital paralizada. Hemos tenido un aparcamiento de ese hospital siendo uno de los aparcamientos más caros de España. Tuvo que venir el Partido Popular, Juanma Moreno, a poder sacar adelante esa obra de más de 100 millones de euros y además que pudiera ser un rescate que se hizo al aparcamiento, un aparcamiento gratuito para todos los que tenían que ir, además por obligación, a cualquier cuestión en el hospital. Hemos tenido también la posibilidad de firmar acuerdos de colaboración para cambiar todo el mapa sanitario en el tema de lo que son nuestros ambulatorios. Hemos tenido la oportunidad de sacar adelante institutos, de firmar convenio para el Palacio de Justicia, de sacar adelante infraestructuras, acuerdos de promoción turística, acuerdos de grandes eventos deportivos. Y como le decía, muchas de esas cuestiones que era absolutamente imposible hacerlos con los gobiernos del Partido Socialista, cuando gobierna el Partido Popular las cosas salen. Y por eso desde aquí yo le reclamo a mi compañero Elías Bendodo que aprieten y que aprieten mucho para que cuanto antes podamos tener un gobierno que de verdad favorezca los intereses de todos los españoles, y en particular les puedo asegurar que también los intereses de los vecinos de Marbella, porque nos sentimos absolutamente abandonados por un gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, que año tras año, ya van 5, hemos tenido que subsistir, hemos tenido que luchar para evitar el atropello constante al que nos han tenido sometidos. Yo ya anuncié que desde que llegó a la Moncloa Pedro Sánchez, empezamos con un litigio por la recuperación de los bienes que teníamos en torno a los procesos de corrupción que aquí se habían dado. Fíjense, el Partido Popular dedicó la partida presupuestaria que pudimos recuperar de más de 10 millones para sacar adelante una residencia de mayores, la primera residencia pública de mayores. La señora Montero le faltó tiempo, al igual que Pedro Sánchez, a la semana de estar en el gobierno nos reclamaron esos 10 millones de euros. Como el ayuntamiento no se los dio porque nos parecía que era de justicia y que estábamos amparados por la ley de presupuestos para sacarlo adelante, no tuvieron otra alternativa que olvidar a la ciudad de Marbella, a todos los problemas a los que nos habíamos visto afectados, a todo ese saqueo que desgraciadamente había vivido Marbella, reclamarnos vía judicial esos 10 millones de euros y tenernos durante 5 años con un litigio
que afortunadamente se ha visto ya en el Supremo dándole la razón al ayuntamiento y teniendo que pagar el propio Ministerio de Hacienda los intereses correspondientes a los embargos que le habían hecho al Ayuntamiento de Marbella. Yo me siento muy orgullosa de haber resistido a esos envites maliciosos que ha tenido durante todo este tiempo el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Sánchez. Y por eso le pido a mi compañero Elías Bendodo que apriete, que no nos deje, que para nosotros no es una posibilidad, es la única alternativa a tener un gobierno, el Gobierno de España, que de verdad apoye los intereses de los vecinos. Y lo digo por las playas, lo digo por la movilidad, lo digo por la autopista más cara que tenemos en España, lo digo por el tren, o lo digo, como les he comentado anteriormente, por esa defensa a ultranza que tenemos que hacer ante el atropello que de manera permanente nos somete el Gobierno de Sánchez. Así que espero que muy pronto podamos tener una alternativa como la tuvimos en Andalucía y que las gestiones que se hacen a nivel de administraciones prosperen, que es lo que le interesa a los ciudadanos. Por su parte, Elías Bendodo ha afirmado que Marbella vuela con 3 motores, Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, pero el cuarto, el del Estado, está parado desde hace 7 años. Ha denunciado que el Gobierno central recaudó más de 5.500 millones de euros de la provincia de Málaga el año pasado sin revertir inversiones en la zona. En materia de movilidad, ha recordado que sigue sin ejecutarse el tren litoral y sin aplicarse la bonificación del peaje de la AP7, pese a las promesas del Ejecutivo. Ambos dirigentes han acusado al gobierno de Sánchez de castigar a las comunidades autónomas gobernadas por el PP mediante un sistema de financiación injusto, que premia a los socios independentistas a costa del principio de igualdad. El acto ha concluido con el anuncio de una ofensiva parlamentaria que incluirá iniciativas y preguntas en el Congreso a partir de septiembre, centradas en exigir inversiones reales en infraestructuras y servicios para Marbella y la Costa del Sol. Porque yo al menos no conozco a mucha gente que no diga que no le gustaría vivir aquí. A cualquiera que le pregunten le gustaría vivir en esta tierra. Sin duda porque Marbella es sinónimo de calidad de vida, bienestar, prosperidad, creación de empleo. Y me referiré a eso ahora. Ángeles y su equipo aquí presente no descansan, siguen trabajando para que Marbella siga siendo ese referente internacional y nacional en materia turística. Hacía referencia a los datos de desempleo en Marbella y esto también es responsable del ayuntamiento con sus políticas activas de empleo. Marbella registra ahora la cifra más baja de desempleados en julio y desde julio de 2007, que se dice pronto, y es la que tiene la menor tasa de desempleo de los grandes municipios de Andalucía. El pasado mes de mayo fue el de mayor afluencia de turistas nacionales en Marbella en los últimos 14 años. También se alcanzó una ocupación hotelera de casi el 77% y se batió un nuevo récord de rentabilidad hotelera. Esto no es gracias a nadie en particular, pero sí a un conjunto de factores donde lo público, lo privado trabajan conjuntamente y el ayuntamiento lidera toda esta cuestión. Sin duda, estos datos confirman que Marbella es un motor de empleo, de prosperidad, al igual que Andalucía. Y evidentemente Marbella funciona, me atrevo a decir, con varios motores. Marbella tiene el motor del ayuntamiento, que funciona a pleno rendimiento y ahí tienen los datos de desempleo. El motor de la Diputación Provincial, que se compromete con los proyectos, y está el vicepresidente, que también afecta a esta ciudad. El motor de la Junta de Andalucía. Puedo hablar de muchísimos proyectos, pero me quedaría con esa inversión, creo recordar, ¿no?, de 75 millones de euros del hospital de la ampliación de Costa del Sol, que será una realidad en breve, por mencionar alguna. Y el cuarto motor que es el del Estado. Bien, Marbella funciona con 4 motores, como decía, pero uno de los motores está parado. Por tanto, de los 4 motores, Marbella vuela con 3 de ellos: el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta. En cambio, el motor del Gobierno aquí está parado. Ni invierte ni se le espera. Lleva 7 años parado ese motor.
Marbella, la Costa del Sol, Málaga y el Mediterráneo andaluz, no solo Marbella, lo sufren. Y mirad, Antonio Espada está llamando aquí. Mirad, hace algo más de un año el secretario de Estado de Transporte se reunió con los alcaldes de la Costa del Sol. Es que es bueno acordarse de las fechas. Mirad, esos 12 meses sirvió esa reunión para abordar los retos en materia de movilidad de la provincia de Málaga. Y en esa reunión de hace un año había dos asuntos fundamentales sobre la mesa. Dos. El tren litoral, que tiene que llegar hasta Marbella y Estepona, y evidentemente la bonificación del peaje más caro de España que sufren los ciudadanos que cruzan la Costa del Sol y llegan a Marbella. Pues eso hace un año que se habló. Pues bien, vamos a hacer balance un año después. El balance es cero. Ese motor parado, como decía, tiene un balance cero. Ni la bonificación de la autopista más cara de España, no hay ninguna noticia, ni un paso en el tema del tren litoral. Nada. El gobierno de España ni está ni se le espera para la provincia de Málaga ni para Marbella. Ha quedado claro que para el gobierno de España la provincia de Málaga es un cajero automático para recaudar 5.500 millones de euros recaudaron las arcas del Estado del bolsillo de los malagueños el año pasado. ¿Cuánto han invertido? Nada. Es decir, lo que recaudan en la provincia de Málaga, especialmente en Marbella, lo invierten en otros municipios, en otras tierras, porque tienen los equilibrios que mantener para mantenerse en la Moncloa 15 minutos más. Insisto con el tema del compromiso de hace un año, tanto con el tren litoral como con la autopista de peaje. Hay que decirle al ministro Óscar Puente que se prepare, que vamos a estar muy pendientes desde Málaga. En este último periodo de sesiones logramos, como sabéis, aprobar una proposición no de ley exigiendo compromisos concretos para el tren litoral y otras infraestructuras de movilidad para la provincia. Pero vamos a seguir en esa línea. Yo le diría al ministro Puente que entendemos su postura. Él está muy ocupado en sacar la basura de la corrupción que hay en su ministerio y que él conocía y conoce según los informes. Vamos a trasladarle al ministro Puente una batería de preguntas y de iniciativas en el Congreso de los Diputados a partir de septiembre para que nos explique por qué castiga a los malagueños. La respuesta ya la sabemos. El gobierno del PSOE castiga a los malagueños porque aquí no gana el PSOE. El 90% de los ciudadanos de la provincia tiene un alcalde del Partido Popular. Fijaos, la desfachatez. Hace poco estuvo aquí el ministro de Transporte en la provincia de Málaga y fue presentado por la anterior ministra de Transporte de la época de Zapatero, Madalena Álvarez, condenada por los ERE, por cierto, que nadie se lo olvide. Y Madalena Álvarez dijo una cosa que no hay que olvidar. Dijo que las infraestructuras tienen ideología. Vaya disparate, vaya disparate. El tren litoral no es de derecha ni de izquierdas. La liberación del peaje no es ni de derecha ni de izquierda. O la bonificación del peaje del AP7 no es de derecha ni de izquierdas. Es sentido común y necesidad para esta tierra. Y ella hablaba de ideología. Vaya disparate. Esta misma semana, fijaos, los andaluces hemos vuelto a sufrir las consecuencias de la mala gestión del Ministerio de Transportes. Esta semana, en plena temporada alta, con todos los ciudadanos viajando de una punta a otra de España, la línea alta velocidad Madrid-Andalucía ha vuelto a sufrir hasta 10 horas de retraso, con pasajeros hasta 10 horas encerrados en los vagones y con un total de 2.200 personas afectadas, que se dice pronto. Y el ministro de Transporte, ¿qué hace? Tuitear. Tuitear en vez de gobernar su ministerio y dar solución a las infraestructuras. El martes, como decía, 2.200 personas se vieron afectadas en Sevilla por un nuevo caos de Renfe. Y ayer en Granada otras 8 horas de retraso. Esa es la gestión del gobierno de Pedro Sánchez con los trenes en Andalucía. Después de 7 años de sanchismo, Renfe, acordaos, ha pasado a ser un símbolo de puntualidad. Cuando cogíamos un tren, un AVE, salía a la hora exacta y llegaba a la hora exacta, cuando las cosas funcionaban en este país. Ahora, coger un AVE es una lotería. No sabes si vas a llegar en hora, si vas a salir, si vas a llegar o te vas a tirar 10 horas tirado en las vías. Esa es la realidad. Y fijaos, el deterioro democrático de Pedro Sánchez llega hasta la calidad de los servicios públicos.
Los servicios públicos funcionan mucho peor desde que gobierna Pedro Sánchez, porque evidentemente está centrado en defenderse de la corrupción de su partido, de su gobierno y de su familia. Y fijaos, la gran diferencia y uno de los motivos de por qué Renfe antes funcionaba y ahora no. Antes era símbolo de puntualidad, ahora es una agencia de colocación para Sánchez y sus socios. Colocar amiguetes, ya acordado, la Renfe de los ciudadanos. Pues no, ahora es la Renfe de los enchufados del gobierno y de los socios del gobierno. Un país, sin duda, no puede permitirse que su red ferroviaria funcione como un chiringuito. Renfe no tiene un problema técnico ni falta de profesionales. Sufre el mismo retraso crónico que padece todo el país bajo el sanchismo. ¿Y dónde están los principales responsables? Insisto, Óscar Puente tuiteando y Pedro Sánchez tumbado en la Mareta. La cumbre de la Mareta. Hay que echarse a temblar con la cumbre de la Mareta. Sánchez, Zapatero e Illa en la Mareta. ¿Qué irán a hablar? ¿Qué irán a pactar en Lanzarote? Nada bueno para España y sí algo bueno para los que quieren romper España y para los que quieren mantenerse 15 minutos más en el sillón de la Moncloa. Hace un año fue exactamente igual, escondido allí junto a Illa y Zapatero, calculando los nuevos pagos al independentismo. Yo sé que si os digo que mañana es 8 de agosto, ¿no? Mañana es 8 de agosto, no va a parecer un día importante, pero hay que tener memoria, no hay que olvidar determinadas fechas. Fijaos, mañana se cumple un año, 8 de agosto, que el gobierno de España permitió que el prófugo de la justicia Puigdemont viniera a Barcelona, diera un mitin con toda la cara y después se fuera como si no hubiera pasado absolutamente nada sin que nadie lo detenga. Eso lo permitió el gobierno de España. Se paseó por las calles de Barcelona, dio un mitin y volvió a fugarse, como si aquí no existiera ni justicia, ni gobierno, ni Estado. ¿Alguien duda que estaba pactado con el gobierno que no se le tocara? Este es el gobierno que tenemos, indigno. Es un escándalo. Hubo una vez un socialismo en el que los responsables, por menos de esto, hubieran dimitido. Yo digo, ilusos los españoles que pensaban que Sánchez iba a dimitir. Hace unos años, cuando salió a la luz pública, había copiado su tesis. Fijaos, alguien pensaba que iba a dimitir por eso. Fijaos por dónde vamos ya. Amnistía, indultos, fiscal general del Estado imputado, su hermano, su mujer, Ábalos, Cerdán, Koldo. Da igual lo que pase, que este no se mueve, porque no le ha podido pasar nada mejor que quedarse sentado en el sillón de la Moncloa, porque evidentemente tiene que defenderse a él, a su partido y a su gobierno. El sanchismo, sin duda, está apuntalado por 4 tipos de socios. Permitidme que os ponga este ejemplo. El sanchismo está apuntalado por 4 tipos de socios. Los primeros, los que no pueden entrar en España, caso de Puigdemont. Los segundos, los que no pueden salir de España, aquellos a que le han retirado el pasaporte porque están investigados por la justicia y que formaron parte de su clan de máxima confianza, el clan del Peugeot. Ábalos, Koldo, Cerdán. Los terceros, los que no pueden salir de Soto del Real, como Santos Cerdán. Y los últimos, tan responsables como estos 3, son los que miran para otro lado para no perder el sillón, como son sus socios de Podemos, por muy gallitos que se pongan. Y en lugar de detenciones, explicaciones, dimisiones o vergüenza, lo que tuvimos y lo que seguimos teniendo hace pocas semanas lo hemos comprobado, que es el avance del cupo separatista para que Sánchez se mantenga en el poder a costa de la igualdad de todos los españoles. Tenemos un gobierno corrupto y nefasto para España, no lo digo yo, lo dicen los propios datos del propio Ministerio de Hacienda reflejado en el informe FEDEA que acabamos de conocer. Os doy algunos datos interesantes. Andalucía, este informe de FEDEA que acabamos de conocer, sigue siendo una de las comunidades autónomas peor financiadas de España, junto a Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. Esto ya lo sabíamos. Ahora, también la Comunidad de Madrid forma parte de esta lista. Pedro Sánchez ha convertido el sistema de financiación autonómica en una
subasta en el que él da más al quien le garantiza los votos y castiga a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y el que cumpla, el que aporta y el que respeta la ley es el que paga realmente. Esto no es igualdad, esto no es justicia fiscal, esto es, yo me atrevería a llamarlo de atraco institucionalizado para contentar al independentismo. Cada día que pasa, Sánchez sigue destrozando el principio de igualdad que ha mantenido iguales, unidas a todas las tierras de España. Y ahora para Sánchez tiene que haber tierras de primera y tierras de segunda. ¿Y quién es la actora principal de todo esto? ¿Quién? ¿Quién es la persona que ejecuta la ruptura de la unidad de España, la traición, la traición a la igualdad, nada más y nada menos que su vicepresidenta María Jesús Montero? Ella se ha convertido en la tesorera esto es el directo. Como os decía, todos estos desvaríos de Pedro Sánchez los ejecuta María Jesús Montero, que sigue destrozando el principio de igualdad. La podemos llamar a ella como la tesorera de las cesiones al independentismo. Es la ministra andaluza que le ha puesto un lazo al cupo separatista para entregárselo al independentismo. Y termino por donde empecé. Ni las infraestructuras tienen ideología, ni los presupuestos tienen ideología, ni la financiación autonómica debería tener ideología. Pero este gobierno utiliza las infraestructuras como premio o castigo político, niega los presupuestos a un país entero por sus cálculos electorales. La señora Montero está incumpliendo los presupuestos, no los presupuestos, está incumpliendo la Constitución por no presentar los presupuestos. La Constitución obliga a que el gobierno presente en el último trimestre del año un proyecto de presupuestos generales del Estado para debatir en el Congreso, convencer a los grupos y aprobarlo o no. La costumbre de nuestro país es que si no se consiguen los apoyos para aprobar los presupuestos a final de año, se disuelven las Cortes y se convocan elecciones. Como Sánchez sabe que no tiene los apoyos, no presenta los presupuestos incumpliendo la Constitución. España no se merece esto, se merece palabra, gestión y compromiso. Y este es el modelo que va a tener España con el presidente Feijóo cuando Sánchez se digne a devolver las palabras a los españoles. El secretario general del PSOE de Marbella, José Bernal, ha criticado duramente la visita del vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular, Elías Bendodo, acusándole de venir a reírse de Marbella mientras el municipio, en plena temporada turística, se encuentra sucio y abandonado por la nefasta gestión del PP. Bernal ha señalado que resulta paradójico que Bendodo presuma de buenas cifras de empleo cuando, según el líder socialista, esos datos son fruto de las políticas del gobierno de Pedro Sánchez y de una reforma laboral que el PP rechazó en el Congreso de los Diputados. El señor Bendodo ha llegado en coche, ha dado su rueda de prensa y se ha marchado sin siquiera pasear por las calles para comprobar el estado de suciedad que vive la ciudad. Ha declarado Bernal, quien ha acusado a la presidenta local del PP, Ángeles Muñoz, de gobernar de espaldas a las necesidades de los ciudadanos. El líder socialista ha calificado a Marbella como un municipio decadente y ha asegurado que la gestión municipal actual solo responde a intereses particulares. Según ha dicho, las quejas de los vecinos sobre la suciedad y el abandono son constantes y demuestran el hartazgo de una ciudadanía que exige atención y soluciones. También ha criticado que Bendodo presuma de inversiones autonómicas cuando muchas de las obras de competencia de la Junta las está pagando el Ayuntamiento. Y ha recordado que proyectos como la ampliación del Hospital Costa del Sol se financiaron con fondos COVID del Gobierno de España, fondos que, ha dicho, el PP criticó e intentó boicotear. En materia sanitaria, ha denunciado listas de espera interminables y centros de salud colapsados, acusando al PP de no querer hablar de los verdaderos problemas que afectan a los ciudadanos. Sobre el peaje de la AP7, Bernal ha recordado que fue el gobierno de José María Aznar
quien prorrogó la concesión por 45 años en 1999, y que el Ejecutivo de Rajoy nunca contempló su eliminación, ni siquiera en casos de emergencia o accidentes. Y con el arte inconfundible de Miguel Poveda, que hizo vibrar el escenario del Festival Flamenco Castillo del Cante de Ojén, nos despedimos por hoy. Una velada mágica en la que el cantaor emocionó con su voz a un público entregado, en uno de los festivales más emblemáticos del verano andaluz. Ya